título de este sermón es Esfuérzate por preservar la unidad. Esfuérzate por preservar la unidad. Y el texto se encuentra en Efesios capítulo 4. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. La importancia de preservar la unidad en la iglesia, de esforzarnos por guardar la unidad. Este es uno de los deberes de un cristiano para con su iglesia local. Y por cierto, estamos estudiando esa misma serie, los deberes de un cristiano con su iglesia. Así que abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice la palabra de Dios: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos hemos reunido varios de tus hijos en esta casa de adoración para reconocer tu grandeza, exaltar tu nombre y meditar acerca de tu palabra, queremos pedirte, Señor, tu guía y dirección en este momento, de manera que nuestras mentes y corazones estén enfocados en el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a comprender y a poder vivir conforme a lo que vamos a escuchar en esta mañana. Señor, guíanos. Bendice tu palabra, ministranos con tu Espíritu Santo y bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, aquí podemos ver nosotros uno de los deberes que tiene todo creyente con su iglesia local. Todos nosotros estamos llamados a guardar la unidad dentro de la iglesia local. Durante los 3 primeros capítulos, el apóstol Pablo aquí ha venido desarrollando para sus lectores el propósito eterno de Dios a lo largo de la historia. Y específicamente aquí nos habla, en Efesios, en el libro de Efesios, en esos 3 capítulos, nos habla de que Dios está creando una vida nueva para individuos que van a integrar una nueva comunidad. Esa nueva comunidad es la iglesia. Y Dios está creando, de hecho, esa comunidad nació en Pentecostés, pero el Señor sigue añadiendo a las personas, a ese cuerpo, a esa unidad, a esa comunidad, perdón. Ahora, el apóstol Pablo aquí pasa de la comunidad, de los capítulos 1 al 3 nos habló de la iglesia, y a partir del capítulo 4 él nos va a hablar acerca de los valores que deben existir en esa comunidad. ¿Cómo es que se debe vivir en esa comunidad? Así que deja la exposición para pasar ahora a la exhortación. De la doctrina pasa a la práctica. Es decir, de aquella teología que expande nuestra mente que él vino desarrollando a lo largo de los primeros 3 capítulos, ahora pasa a exponer acerca de las implicaciones terrenales prácticas en nuestra vida diaria. Así que lo que encontramos aquí nosotros es un texto bien práctico de cómo nosotros tenemos que vivir la vida cristiana. Y nos dice el apóstol Pablo, comenzando allí, que andemos como es dignos de la vocación con que hemos llamado. Pero noten ustedes cómo arranca este capítulo. Dice: yo pues, preso en el Señor. Este mismo maestro que les ha enseñado a los hermanos de la iglesia de Éfeso, que les ha exhortado, les ha animado en las buenas obras, también ha intercedido por ellos, también estuvo orando por ellos. Este trío formidable de armas, hermanos amados, es indispensable para todo maestro piadoso. Un maestro debe instruir a sus alumnos sobre los fundamentos de la fe, pero también tiene que animarlos, estimularlos a las buenas obras, a que eso que han aprendido lo lleven a la práctica, pero no se deben olvidar de interceder por sus alumnos. Queridos maestros de escuela dominical, oren por sus alumnos. Oren para que eso que ellos han aprendido sea una realidad en sus vidas, pueda producir frutos en sus vidas. El apóstol Pablo, entonces vemos que les ha instruido a estos hermanos de Éfeso, les ha exhortado y ahora también intercede por ellos. Y el apóstol Pablo dice: yo pues, preso en el Señor. Recordemos, la epístola de los Efesios es una de las cartas de la cautividad. El apóstol Pablo lo escribió estando preso en Roma. Por eso él dice: yo pues, preso en el Señor. Esta frase es muy importante. En el Señor significa que el apóstol Pablo reconoce que cada circunstancia en su vida ha sido divinamente orquestado
y que redunda todo para el progreso del Evangelio. En otras palabras, nada es casualidad en su vida. Él reconoce que ese momento difícil por el que él está atravesando la cárcel es necesario para el cumplimiento de un propósito mayor. Hermanos amados, esa es la forma en que uno puede tener victoria sobre las circunstancias adversas en este mundo. Cuando viene el sufrimiento, las tribulaciones, la única manera de poder tener victoria y elevarnos por encima de esas circunstancias es reconociendo que Dios está entretejiendo un plan infinitamente mayor por encima de nuestros propios propósitos egoístas. Cuando nosotros nos envolvemos en nuestro propio mundo y comenzamos a pensar en nuestro ego y en lo que yo quiero, en lo que yo soy, en mi carne, en mis debilidades, entonces me voy a frustrar, voy a perder de vista la perspectiva y el propósito de Dios. Pero cuando yo reconozco que cada evento que ocurre en mi vida responde a un fin mucho mayor, que es el plan de Dios, que es el propósito de Dios, entonces eso va a traer paz y contentamiento a mi vida. Recordemos, el apóstol Pablo dice allí en Romanos 3, por eso yo me glorío en medio de tribulaciones. ¿Por qué? Porque él sabe que cada circunstancia adversa estaba conduciendo a un propósito mayor. Y vamos a enseguida a enfocarnos también en ese propósito. Hermanos amados, hoy en día estamos acostumbrados a un cristianismo en donde nosotros le traemos nuestra agenda a Dios, en donde nosotros tenemos nuestros propios planes, nuestros propios deseos, nuestros sueños, lo que yo quiero, y le decimos al Señor, Señor, bendice esto. Sin embargo, la oración no es un medio para que el Señor tenga que cumplir mi voluntad. La oración es el medio para que yo comprenda la voluntad de Dios y me someta a ella, y yo cumpla su voluntad. Entonces, a veces comenzamos mal nosotros. Ya tenemos el plan, ya hemos diseñado lo que queremos, ya hemos pensado en lo que queremos y le decimos, Señor, bendice este plan. Ni siquiera preguntamos si era realmente la voluntad de Dios. Hermanos amados, necesitamos orar como Jesús. Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es la voluntad de Dios la que debe buscar todo creyente. Y cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, vamos a encontrar contentamiento para y en nuestras vidas. La única forma de elevarnos por encima de los problemas es reconociendo que por encima de mis problemas se está cumpliendo el propósito de Dios. El Señor nos llama a ser liberados del Espíritu para que nosotros seamos presos en el Señor. Liberarnos en el Espíritu significa ser libres del ego, ser libres del orgullo, de mi yo, porque a veces nos envolvemos demasiado en nosotros mismos y por eso sufrimos, porque cuando las cosas no salen como yo quiero, viene la frustración y viene la depresión. Pero cuando yo me enfoco y pienso, bueno, esto está permitiendo Dios en mi vida con un propósito y comienzo a buscar ese propósito, el sufrimiento tiene sentido. Y cuando el sufrimiento comienza a tener sentido, santos y amados de Dios, eso produce gozo en el alma, en el corazón. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere recordar en esta mañana. Esa es la única forma también en que nosotros vamos a tener unidad dentro de la iglesia. Cuando nosotros sometemos al señorío de Jesucristo nuestro ego y nuestro orgullo. Porque entonces ya no me importa tanto lo que a mí me pasa o lo que soy yo, sino comienzo a interesarme en mis hermanos. Y mis hermanos a su vez se interesan por mí. Y hay unidad, hay concordia, hay acuerdo, hay amor. Esa es la única forma en que vamos a tener unidad de la iglesia, cuando reconocemos que todos los eventos que nos ocurren están contribuyendo a un fin mayor, que es el progreso del Evangelio. Cuando nosotros entendemos esta verdad, podemos hablar de unidad dentro de la iglesia. Si todos pensáramos de la misma manera y tuviéramos un objetivo común, ese mismo propósito, no nos preocupemos, hermanos, vamos a permanecer unidos hasta el final, porque el Señor Jesucristo mismo dijo que ni las puertas del infierno ni del Hades prevalecerían contra su iglesia. Y esa es una promesa. Dice aquí el apóstol Pablo que permanezcamos como es digno, o que vivamos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. ¿Cuál es esa vocación a la que fue llamado todo cristiano? O fuimos llamados nosotros, porque esta carta está dirigida a creyentes. Ese es el llamado común a todos los creyentes en Cristo. Este es el llamado a la salvación que el Espíritu Santo lo ha hecho efectivo por medio de la predicación del Evangelio. Este es el mensaje, es decir, la vocación con que fuimos llamados es la salvación. Esa salvación que vos y yo tenemos, dice Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
El Evangelio es para salvación a todo aquel que cree. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, yo quiero que caminen ustedes como es digno de ese llamado. Ustedes fueron llamados para ser salvos. Entonces, honren ese llamado, honren ese llamamiento a la salvación. Hermanos amados, lo que ha de ser esta vida solo puede estar determinada según la naturaleza del llamado del que ha de ser digno. En otras palabras, tengo que vivir yo mi vida a la luz de la salvación que tengo en Cristo. Queridos santos, nosotros no hacemos buenas obras, no vivimos de manera santa, apartados del mal, con el fin de ser salvos. Nosotros vivimos en buenas obras porque ya somos salvos. No hacemos buenas obras para ganarnos la salvación, porque la salvación no se gana por obras, es por gracia solamente. Pero puesto que ya tenemos esa gracia en nuestras vidas y el poder del Espíritu Santo, entonces estamos capacitados para hacer lo que es bueno y agrada a Dios. De eso se trata. Entonces, como tenemos este llamado, como hemos ya sido salvos, dice el apóstol Pablo, vivan como es digno de ese llamamiento. Decía Frederick Bruce, un teólogo escocés del siglo pasado, referente precisamente a este pasaje, los que han sido escogidos por Dios para estar sentados con Cristo en los lugares celestiales deben recordar que es el honor de Cristo lo que está en juego en su vida cotidiana. Es el honor de Cristo lo que está en juego. ¿Alguna vez les pasó que dijeron una mala palabra, se comportaron mal, hablaron, dijeron algún chisme, no se comportaron como es digno de un cristiano y alguien, un mundano, les señaló? De repente un pagano les dijo, ¿qué clase de cristiano sos? Es el honor de Cristo el que está en juego. El primer llamado, santos queridos de Dios, es el llamado al arrepentimiento, es un llamado al perdón, es el llamado a recibir esperanza en Cristo y salvación. El primer llamado que recibimos todos nosotros es a formar parte del pueblo de Dios. Somos un pueblo redimido, un pueblo que ha sido rescatado de las tinieblas a la luz de Cristo. Somos receptores de la gracia de Dios. Y teniendo todo ese privilegio, ¿en serio tenemos el descaro de vivir a espaldas a Dios? Entonces, realmente eso manifiesta que no hemos sido salvos. Si todavía seguimos viviendo nuestra vana manera de vivir y con pensamientos torcidos, entonces eso es un claro indicio de que todavía no hemos sido salvos. El salvo ha experimentado un cambio en su manera de vivir, un cambio en su mente. Vivir conforme a la vocación con que fuimos llamados es ver todas las circunstancias en mi vida como parte de ese llamado de Dios para darle las gracias, glorificarle a Él y ser un instrumento para el cumplimiento del plan de Dios, que no es otra cosa que la salvación de los pecadores. El propósito y el plan de Dios es la salvación de los pecadores. Es para eso que Cristo vino, santos llamados de Dios, para salvar a pecadores. Cristo no vino para que tengas salud, para que seas prosperado, para que tengas éxito, para que te desarrolles personalmente. Cristo no vino para eso. Cristo vino para salvarte de la condenación eterna. Cristo vino para salvarte del infierno. Y hay que ser claros en esto, hermanos. Debemos ser bien claros. No podemos predicar un evangelio que Cristo quiere tu éxito, y Cristo quiere que seas rico, y Cristo quiere que seas prosperado, y quiere que seas sano. Cristo vino para que seas salvo de la condenación del infierno. De eso es lo que el ser humano necesita ser salvado. No de otra cosa. No de otra cosa. Por eso decía el apóstol Pablo que al morir, que para él el vivir era Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia para el creyente, porque sabe que ha sido redimido y que ya se encuentra salvo. Esta nueva sociedad que Dios está llamando a la existencia, hermanos, tiene dos características principales. Es una sociedad o un pueblo unido. Los creyentes de la iglesia permanecen unidos. Está conformado tanto por judíos como por gentiles. La única familia de Dios. Nos dice Juan capítulo 17, versículos 22 al 23. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es un pueblo unido. Pero esta comunidad llamada iglesia también es un pueblo santo.
es distinto del mundo secular, es distinto de los que viven apartados de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 17. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito estaba, sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que demanda Dios de su pueblo. Demanda unidad y demanda santidad. Por consiguiente, como fue llamado a ser un pueblo, tiene que manifestar unidad. Tenemos que manifestar nosotros que somos un pueblo unido. Pero puesto que se llamó a ser santo, entonces tiene que también manifestar pureza. La pureza y la unidad son características indispensables de la iglesia de Cristo. Si no hay pureza dentro de la iglesia, por eso, hermanos amados, a veces tenemos que aplicar disciplina y amonestar el pecado y predicar contra el pecado y denunciar los errores. Porque la iglesia de Cristo debe mantenerse pura. Obviamente es imposible una pureza perfecta. Eso solamente allá en la gloria. Pero sí, en la medida y en cuanto sea posible, debemos buscar la pureza de la iglesia. Pero también la unidad. Tenemos que permanecer dentro en un contexto de armonía, de paz, de comprensión, de tolerancia. Y aquí es que entra el amor. Hermanos amados, la unidad cristiana depende 100% del amor. Pablo retrata la vida digna de nuestro llamamiento como caracterizada por 5 cualidades espirituales que están allí en el versículo 2. La humildad, la mansedumbre, paciencia, tolerancia mutua y amor. Esas son 5 cualidades. El apóstol Pablo nos pide allí en el capítulo 3, versículo 17, que vivamos arraigados y cimentados en el amor, recordando precisamente a Jesucristo. ¿Qué fue lo que dijo Cristo allí en Juan 13:35? En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Por qué? Si tuvierais amor los unos por los otros. Entonces, la forma en que el mundo puede ver que nosotros pertenecemos a Cristo, que somos sus discípulos, es que reine el amor entre nosotros. Hermanos amados, aquí es donde comienza el apóstol Pablo y aquí es donde debemos comenzar también nosotros. Muchos arrancan una iglesia preocupados por la estructura. No, porque tenemos que tener un templo más grande. No, porque tenemos que tener una organización jerárquica. No, porque tiene que estar los pastores, diáconos, tenemos que tener ministerios. Hermanos, nada de eso sirve si están ausentes estas cualidades espirituales. Si tenemos que elegir entre la estructura y las cualidades espirituales, lo mayor siempre va a ser lo espiritual. De nada nos sirve tener un templo majestuoso, lindo, bello, resplandeciente, ¿verdad? Si no reina armonía en la congregación. Entonces el apóstol Pablo arranca de lo más importante. Lo espiritual siempre es de más importancia que lo estructural. Claro, la estructura también es importante, tiene su lugar, pero siempre que se va a iniciar una obra debe pensarse en las cualidades espirituales. Y la primera de todas nos dice aquí, en realidad la mayor de todas es el amor, pero vamos a hablar más adelante de eso. Pero la primera que aparece en el listado es la humildad. La humildad es indispensable para la unidad, queridos santos. A los griegos no les gustaba tanto hablar de humildad, no se quería mostrar humildes, porque para ellos la humildad tenía un contexto negativo, no era algo admirable. Al contrario, era una actitud ruin, servil, la sumisión de un esclavo. Pero Jesucristo vino y nos demostró la verdadera humildad. El Dios Todopoderoso, que es Jesús, se despoja de su gloria, viene en rescate de los pecadores y se muestra como el humilde. Él vino para servir y no para ser servido. Y esa es la humildad. Y necesitamos humildad en la iglesia para poder mantener la unidad. Y esto no es difícil demostrarlo. Normalmente las personas que instintiva e inmediatamente nos gustan, ¿quiénes son? Son las que nos tratan con el respeto que pensamos que merecemos, ¿verdad? Las que nos tratan bien, las que nos halagan, las personas que nos inflan el globo. Pero de repente viene alguien y nos pincha ese globo, ¿verdad? Y allí sale la
la soberbia, sale el orgullo que se pone a la defensiva. Un hermano nos critica o nos señala algún error e inmediatamente saltamos. Es por eso que es necesaria la humildad. El humilde va a reconocer su error, va a aceptarlo. En cambio, la persona orgullosa va a confrontar y va a haber conflicto. Por eso es necesario, reitero, que tiene que existir humildad en la iglesia. Porque al fin y al cabo, amados hermanos, como decía Charles Spurgeon, si alguien piensa mal de vos, no te molestes con esa persona porque en realidad sos peor de lo que esa persona piensa de vos. En realidad somos peores. Sí, pero esa es la verdad, ¿no? A veces alguien difunde un rumor sobre nosotros y nos molestamos, ¿verdad? ¿Cómo nos molestamos? Más todavía si nos tocan a veces los hijos, ¿verdad? No le cuidan tanto, no sé, parece que no le corrigen a sus hijos. Y nos molestamos. Falta de humildad. Falta de humildad, eso es orgullo. Tenemos que reconocer, y sí, quizás tiene razón. Y no lo hizo con mala intención, sencillamente me quiso demostrar, observar eso y bueno, aprecio. Pero es muy difícil porque para tener esa actitud requerimos de humildad. Si no hay humildad es imposible también tener unidad dentro de la iglesia. Después, la segunda cualidad que encontramos nosotros es mansedumbre. Ese sí que es más difícil todavía, hermano. La palabra para mansedumbre que aparece en el griego es proatés. Proatés, Aristóteles usaba mucho este término en el sentido de moderación, que es, dice él, la cualidad de aquel que entre aquel que se enoja demasiado y aquel que no se enoja nunca. Es un equilibrio entre estar demasiado enojado y no enojarse nunca. Es decir, tiene que haber un punto de equilibrio. Por eso decimos muchas veces, soy manso, pero no menso, ¿verdad? Una cosa es ser manso y otra cosa es dejarse manipular y dejar que hagan con nosotros lo que quieran. Hay un punto también de equilibrio. También esta palabra es muy común y nosotros la utilizamos normalmente con los animales domesticados, ¿verdad? Es allí que más utilizamos la palabra manso o mansedumbre. Normalmente cuando se nos viene un perro feroz, ¿verdad? Un animal que tiene el potencial de lastimarnos y no lo hace, decimos que es un animal manso. Entonces, ¿qué significa la mansedumbre? La mansedumbre nunca es sinónimo de debilidad. La mansedumbre es la fuerza puesta bajo control. Es la fortaleza del gentil cuya fuerza está bajo su dominio, bajo su control. Y les voy a poner un ejemplo quizás un poco ridículo. Está un gigante de 2 metros y yo me voy y le provoco y le desafío. Y no me hace nada. Al contrario, me trata con respeto y sencillamente se da la vuelta y se va. Esa es una persona mansa. Teniendo el potencial y la fuerza de hacer conmigo lo que quería, no lo hizo. Esto pasó con Moisés, por ejemplo. Moisés algunos dicen, pero él escribió de sí mismo, así que es fácil, así cualquiera, ¿verdad? Moisés era el hombre más manso de la tierra. Pero por alguna razón, Dios inspiró esa palabra para que esté allí en la Biblia. ¿Por qué Moisés es considerado el hombre más manso de la tierra? Imagínense ustedes, hermanos, un hombre con ese poder, que tenía todo un ejército a su disposición. El tipo aguantó murmuraciones, aguantó quejas, el tipo soportó críticas, pudiendo él haber ordenado a un grupo de personas, por ejemplo, para liquidarle a todo aquel que se levantara contra su autoridad, y no lo hizo. Es decir, un hombre que tenía una tremenda fuerza, un tremendo liderazgo, pero que estaba bajo control. Esa es una persona mansa. La fuerza bajo control no es sinónimo de debilidad, hermanos. Y le voy a poner todavía otro ejemplo más sencillo. Están en el supermercado, viene una persona y se les atraviesa allí. No se peleen, den un paso atrás, no importa. Es sinónimo de debilidad quizás para el mundo, eso no es debilidad, eso es mansedumbre. Cuando el manso, o sea, la mansedumbre es la ausencia de la disposición de reclamar mis derechos, ya sea ante Dios o ante los hombres. Aun cuando sé que tengo derecho, y todo el derecho del mundo de reclamar y de exigirle a alguien, no lo hago, porque soy una persona mansa. Eso es sinónimo de mansedumbre. Y esta humildad y mansedumbre van de la mano, porque el hombre manso piensa tan poco en sus derechos personales como la persona humilde
lo hace en cuanto a sus méritos personales. Una persona humilde no va a alardear de sus créditos, de que los títulos que tiene y los logros que consiguió. Esa es una persona humilde. Luego encontramos otras dos características o cualidades necesarias para la unidad. Dos cualidades espirituales que son la paciencia y la tolerancia. La tercera y cuarta. La paciencia es soportar por mucho tiempo a gente que es muy provocativa. En otras palabras, a las personas tóxicas. Es provocar por mucho tiempo. Eso es ser paciente. La palabra es macrotsumeo, que significa equilibrio de mente. Una persona que está equilibrada en su mente no tiene que reaccionar. Es una persona paciente y sabe esperar. Y la tolerancia, esto sabemos. Hermanos amados, tiene que haber tolerancia en la iglesia, o si no, nos comemos entre todos. O si no, nos peleamos y este va a ser un campo de batalla. Porque todos venimos de un contexto diferente, con pensamientos diferentes, con ideas diferentes, y todos quieren imponer sus ideas porque no hay humildad. Y allí tiene que entrar la tolerancia. Los débiles tienen que ser tolerantes con los fuertes en la fe, porque hay diferentes niveles también de madurez. Algunos hermanos son más maduros que otros, tienen que tolerarle a los débiles. Tienen que tolerarle a los que son nuevitos en la iglesia, a los que son bebés espirituales. Tolérenle, tengan paciencia. Y los que son débiles también tolérenle a los fuertes. Tiene que reinar tolerancia de manera a que pueda haber unidad. Finalmente aparece la última cualidad, que es la corona de todas las virtudes, que es la suma de todas las virtudes, que es el amor. Hermanos amados, ninguna comunidad que permanezca unida y no tenga como base el amor va a agradar a Dios. Hay sociedades, hay comunidades en el mundo que tienen un objetivo y propósito común y permanecen firmes, permanecen juntas, permanecen unidas, pero no hay amor. La única comunidad en la que reina el amor y se mantiene unida por el amor es la iglesia. Es la iglesia. ¿Y por qué finalmente la unidad, la iglesia se mantiene unida? Porque esto responde a la unidad de Dios. Nosotros tenemos un solo Dios. Es en tres personas, pero es un solo Dios. Y de la misma manera que Dios no se puede dividir, que no podemos tener varios dioses, tampoco podemos tener varias iglesias. Hay una sola iglesia. Y esa iglesia es indestructible, su unidad es indestructible. Jesucristo mismo le dijo a Pedro, allí en ese texto tan conocido de Mateo capítulo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Conocen este pasaje. Y la roca allí no es Pedro, la roca es la verdad declarada por Pedro. Pedro había dicho, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesucristo dice, sobre esa verdad que acabas de proclamar, yo voy a edificar mi iglesia. Y ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ellas. El Señor dijo que sobre esa verdad, porque hermanos amados, donde esa verdad no es predicada, no hay iglesia. La verdad de que Jesús es Dios debe ser predicada. Y donde está esa verdad, está la iglesia. Entonces Jesús dijo, sobre esa verdad declarada por Pedro, sobre esa roca, yo voy a edificar mi iglesia. No es Pedro la roca es esa verdad, esa declaración de Pedro de que Jesús mismo es Dios. Entonces el Señor dice, sobre esa roca yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Y aquí vienen algunos y pueden decir, pero ¿por qué hay tantas denominaciones entonces? ¿Por qué estamos los bautistas por nuestro lado, los presbiterianos por el otro lado, y los metodistas por el otro, y los hermanos libres también por otro? ¿Por qué estamos tan separados? Incluso somos competitivos. Algunos piensan, pareciera que estamos manejando empresas que están peleando por clientes, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué? ¿Será que la iglesia realmente está dividida y no se cumple lo que Dios dice en su palabra? Y aquí es donde tenemos que hablar de la iglesia tanto visible como la iglesia no visible. La iglesia no visible es aquella de la que formamos parte todos los creyentes. Y esa es una iglesia única, indivisible. No importa los creyentes bajo qué denominación o qué nombre se encuentren. Si es un creyente que ha creído en Cristo, ha sido redimido, ha sido lavado, ha sido perdonado de sus pecados, es justificado, entonces ese forma parte de la iglesia. Ahora,
La iglesia visible, que es la iglesia local, esta reunión, esta asamblea de santos es otra cosa. Y aquí sí que hay división, hermanos. Aquí sí que tenemos muchos problemas a veces. Por eso aquí nosotros vamos a encontrar más adelante que utiliza el apóstol Pablo a partir del versículo 3, 7-1, refiriéndose a la unidad. 7-1. Ustedes pueden ver conmigo, dice un cuerpo, nos habla de un espíritu, nos habla de una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Los tres primeros los tres que aparecen allí aluden a la Trinidad de Dios. Un Espíritu, el Espíritu Santo, un Hijo, que es el Señor Jesucristo, y un Padre, que es el Padre de todos. Y luego los 4 restantes se refieren a nuestra experiencia cristiana. Una fe, un bautismo, una esperanza y un cuerpo, que es el cuerpo, que es la iglesia. Ahora, habiendo dicho esto, nosotros podemos ordenar esta idea de acuerdo a cómo aparecen en nuestras Biblias, en las Escrituras. Normalmente cómo aparecen citados en las Escrituras las 3 personas de la Trinidad. Entonces siempre se aparece mencionado primero el Padre, ¿verdad? El Padre crea un pueblo. Luego el Hijo crea una fe, un bautismo y nos da una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Que Cristo vuelve por su iglesia. Cristo vuelve hay una segunda venida marcada en la agenda de Dios que viene por su iglesia. Nos dio una esperanza. Finalmente el Espíritu Santo crea un cuerpo. Hermanos amados, la unidad de la iglesia ha sido creada por el Espíritu Santo y nadie puede prevalecer contra eso. Por eso a nosotros no se nos llama acá crear la unidad. ¿Qué se nos llama a hacer? Versículo 3. ¿Cómo? Versículo 3. ¿Qué se nos llama a hacer? Guardar la unidad. A nosotros se nos llama a guardar, a ser solícitos, en otras palabras, a empeñarnos en guardar la unidad. Ese es el mandato que tenemos, porque la unidad de la iglesia, la unidad de esa iglesia no visible es indestructible. Y si nosotros le hablamos al mundo, la iglesia de Cristo es indestructible, ¿cómo vamos a estar todos peleados, hermanos? ¿Dónde se manifiesta allí la unidad de la iglesia si todos estamos divididos? No es posible, ¿verdad? Entonces debemos manifestar esa unidad porque se nos manda en su palabra. ¿Y cómo tenemos que guardarla? Nos dice el texto bíblico, en el vínculo de la paz. Y para eso tenemos que desarrollar aquellas cualidades espirituales de las que hablamos. Tiene que haber humildad, mansedumbre, tenemos que ser tolerantes, pacientes y tenemos que tener amor los unos por los otros, o si no, es imposible. Y como decía Agustín de Hipona, hermanos amados, y esta frase siempre la compartimos con el pastor Fernández, en lo esencial tiene que haber unidad. Sí, cuando hablamos de los fundamentos de la fe, es decir, por ejemplo, que cuando cuestionamos la Trinidad o de que Jesús no es Dios, bueno, definitivamente yo tengo que abrirme de ese lugar porque esa no es una iglesia. Allí no hay una iglesia. Entonces, en lo esencial tiene que haber unidad. La iglesia tiene que estar de acuerdo en los fundamentos y principios de la fe cristiana. Si no estamos de acuerdo allí, entonces no hay unidad. Entonces, en lo esencial tiene que haber unidad. En lo dudoso tiene que haber libertad. Porque, hermanos, hay cuestiones dudosas en la Biblia, hay materias grises en la Biblia, sobre las cuales en realidad queda más a criterio o a conciencia del creyente. Y sé que los hermanos allí en la reunión de varones estuvieron discutiendo bastante sobre el texto de 1 Corintios, ¿verdad? Acerca de la libertad de los creyentes para realizar determinadas cosas. Por ejemplo, tomar alcohol y beber alcohol. Algunos dicen, bueno, sí puedo beber alcohol. La Biblia lo que prohíbe es emborracharse. Y es cierto. Entonces, algunos dicen que sí se puede beber alcohol, otros dicen que no. ¿Quién tiene la razón? Ambos. Ambos tienen la razón. Es una cuestión que no ha sido en donde la Biblia le da esa libertad al creyente, porque la prohibición es clara. Está prohibido embriagarse. En lo dudoso está la conciencia. De cómo yo veo eso. Si a mí me hace mal, entonces para mí no conviene. Y vamos a otro más práctico, la morcilla, ¿verdad? ¿Sí? Morcilla.
¿Está prohibido comer morcilla? Algunos están de acuerdo porque les gusta y otros dicen que no, porque está la sangre y en la sangre está la vida. ¿Quién tiene la razón? Ambos. Ambos tienen la razón, porque es una cuestión, es una materia gris. Y ahí entra la conciencia. Entonces, si yo quiero imponerle a mi hermano, no, vos no podés hacer, estoy cayendo en el legalismo. Entonces, para no caer en el legalismo, en lo dudoso tiene que haber libertad. Pero finalmente, en todo lo demás, hermanos, tiene que haber amabilidad, tiene que haber comprensión en todo lo demás. Vamos a tener un almuerzo, ¿qué comemos? Asado o tallarín. Y el hermano quería tallarín y se hizo asado y se enoja y ya no me voy a la iglesia porque a mí nadie me hace caso. O yo quería que se pinte el templo de color verde, pero pintaron blanco hielo y no me gusta y ya me molesto y ya me voy. La iglesia tenía que llamarse Primera Bautista del Paraguay y se le puso Primera de Asunción, yo ya me voy, yo ya me abro. Hermanos amados, la Biblia dice claramente en todo lo demás, amabilidad. Ahora, ¿cómo resolvemos las cuestiones cuando no todos estamos de acuerdo? ¿Cómo? Asamblea administrativa, nos ponemos de acuerdo en un mismo sentir. Y yo soy partidario de que tiene que haber siempre unanimidad, pero a veces hay que reconocer la unanimidad es prácticamente imposible. Nosotros estamos bajo un gobierno teocrático, siempre lo he dicho, no un gobierno democrático donde gana la mayoría, pero a veces sí, tenemos que reconocer que es muy difícil llegar a un acuerdo y a veces para avanzar y para seguir adelante necesitamos aprobación. Y por eso nos regimos a veces por la mayoría. Y los que perdieron, bueno, aceptan también. Eso es amabilidad. Entonces, Agustín de Hipona lo dijo. En lo esencial, unidad, en lo dudoso que haya libertad y en todo lo demás amabilidad. Seamos amables, no nos molestemos. Y no le tiremos piedra tampoco a los hermanos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo no todos podemos pensar igual. Y finalmente, hermanos santos y queridos de Dios, todos somos familia. O sea, el hecho de que yo me moleste y me vaya a la iglesia no deja de ser familia. ¿Acaso ustedes se molestan con sus hermanos o con su mamá y se van de la casa y ya dejó de ser su mamá? ¿O su papá? ¿O su hermano? No. Seguimos siendo familia. Esa unidad sigue. Santos y amados de Dios, la pregunta es, ¿existe hoy en día unidad entre los creyentes? Algunas iglesias están manchadas por años de rebeldía, de rebeliones, de problemas, de rivalidades entre individuos. Sin embargo, esa iglesia no visible de Dios permanece firme, permanece indivisible. Esa iglesia, esa unidad no se va a romper. Y nosotros tenemos que manifestar también esa unidad a través de nuestro convivir. Recordemos que nunca vamos a poder fomentar la unidad si no conocemos a Jesucristo, si no conocemos a Dios y su obra reconciliadora a través de su Hijo y por medio del Espíritu Santo. La única forma en que vamos a aprender y vamos a tener unidad entre nosotros es que reconozcamos el señorío de Cristo sobre todas las circunstancias de nuestras vidas. Hermanos, que el Señor nos ayude a perseverar en la búsqueda y en guardar en forma solícita esa unidad que Él nos manda en su palabra. Vamos a orar. Señor Padre nuestro, en esta mañana en que nos hemos reunido en tu nombre para celebrar tu grandeza, queremos darte las gracias porque tú has hablado por medio de tu palabra. Tú nos has dado principios necesarios para que podamos revelarle al mundo esa unidad indestructible de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a mantenernos juntos, en armonía, que siempre reine la concordia, el amor, el compromiso mutuo, y que todos juntos como iglesia apuntemos a ese propósito divino, a ese plan de nuestro Dios, que es la salvación de los perdidos. Que bajo esa misma bandera todos permanezcamos unidos, apuntando a ese propósito infinitamente mayor, Señor. Ayúdanos y perdónanos porque muchas veces en nuestro egoísmo, en nuestra debilidad, nos enojamos, nos distanciamos de nuestros hermanos, nos distanciamos de la iglesia. Perdónanos por nuestra inmadurez. Ayúdanos, Padre amado, a perseverar en la fe y en la unidad.
porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.